incluso con neandertales en repetidas ocasiones. Lo cual llevó a que haya flujo genético que intercambiaran genes. Eso es lo que quise decir. O sea, flujo genético es que intercambian genes, así, tal cual. Ajá. Sí, y bueno, en especies como los humanos o los neandertales, que son humanos premodernos, pues solamente se puede hacer por medio de relaciones sexuales. Si no, o sea, no somos como peces o como... Sí. Ok. Los biólogos sufrimos mucho con esta definición de especie porque, pues, sobre todo para animales, mamíferos y vertebrados y todos estos bichos, pues una definición de especie es que dos miembros de especies ajenas no pueden, o si tuvieran relaciones sexuales, no tienen descendencia, o si llegan a tener descendencia, esta no es fértil. Y pues en el caso de humanos y neandertales, eso claramente no se cumple porque pues tuvieron descendencia y la descendencia fue fértil y así heredamos los genes. Y entonces, pues biológicamente, en la gran definición de especie que se rompe muchas veces, pues deberíamos de ser de la misma especie, porque nuestros ancestros pudieron tener hijos y esos hijos pudieron tener hijos y así. Ok, exacto. Ok. Y bueno, entonces estos neandertales, sabemos, es una... Vamos a decirle especie para no complicarnos demasiado, pero pues no sabemos bien a bien si es una especie distinta o no distinta, pero bueno. De humanos premodernos que vivió en Europa, más o menos, ¿hace cuánto, Agus? ¿Dónde los tenemos que situar? Más o menos hace 30,000 se extinguieron. Se extinguieron. Y hasta 230,000 hacia atrás son los restos más viejos que conocemos. 230,000 años, 250,000 por ahí. En Europa. En Europa, exacto. Ningún neandertal se ha encontrado, los restos. Ninguno se ha encontrado en África. Pero bueno, esto no quiere decir que no exista, ¿no? Bueno, hay otra evidencia que dice que los neandertales no estuvieron en África, pero algo que hay que tener en cuenta de los fósiles es que pues es lo que la gente se encuentra, ¿no? O sea, no es así como que sepamos en dónde están o... Pues es lo que la gente se encuentra. Puede haber o puede no haber. Ok. ¿Y por qué se llaman neandertales? Sí. ¿Qué es eso de neandertal? Se llaman neandertales porque el primer espécimen en ser reconocido como otra cosa, como un neandertal, aunque todavía no se le llamaba así, fue encontrado en el valle de Neander, en Alemania, por un maestro local de ahí que se llamaba Johann Karl Fulroth, en una cueva, y que le echó un vistazo a los huesos y dijo: esto pues no parece tan europeo, tal vez sí humano, pero está medio raro. Y se lo llevó después a un profesor de anatomía llamado Hermann Schaffhausen, espero estar pronunciando eso bien, quien pues sí ya se dedicó a analizar los huesos y dijo un montón de cosas. Y pues ahí es que entra en realidad el tema que les quiero traer de dónde surge este pensamiento de que los neandertales son toscos y torpes y tontos y que merecen nuestro desprecio y nuestros insultos. Que este primer neandertal fue descubierto en 1857. Pero normalmente los antropólogos cuentan entre ellos de un análisis más reciente, de alrededor de 1910 o por ahí, 10-12, de un paleontólogo francés llamado Marcelin Boule, que él analizó otro resto de neandertal que se le conocía como el hombre viejo de la Chapelle, y él sí dijo que pues eran el ejemplo, el retrato mismo de la fealdad, que eran moralmente, que no conocían la moral, que eran estúpidos, que eran todas estas cosas horribles. Y entonces los paleoantropólogos normalmente pues narran esta historia de Boule como el error de Boule, es conocido como un gran error, justo por juzgar a los neandertales de esta manera. Pero en un nuevo artículo, en un artículo científico que se publicó en octubre del año pasado, octubre del 2020, por una historiadora de la antropología llamada Paige Madison, dice que no, bueno, o sea que sí, que Boule se equivocó, pero que en realidad para entender, si realmente queremos entender de dónde viene todo este desprecio,
tenemos que fijarnos desde la primera vez que se habló de los neandertales, ¿no? Y cuál contexto histórico existía en ese momento. Tal vez nuestras audiencias conozcan algún cráneo neandertal y si no, seguramente las maravillosas imágenes de Explain Me en Instagram y Twitter estarán llenándose de cráneos y cosas de neandertales. Y verán que el cráneo sí es distinto, ¿no? Si no tiene mucha frente, tiene las cejas muy salidas, distintas cosas. Y en esa época, 1830, 1860, pues se utilizaban mucho la craneología, que es justamente medir el cráneo y ver cuáles son sus proporciones. Y también la frenología, que la frenología sí ya es de cuidado porque pues implica esta parte de decir, es que si tienes más hundido de este lado es que eres un asesino serial, y si tienes más alargado esta cosa es que eres un genio, y si tienes no sé qué, como ya estas connotaciones más morales que realmente no tienen nada que ver con la forma del cerebro, pero se usaban en esa época. Entonces, cuando era el boom de esta pseudociencia, fue cuando se encuentran al Neandertal. Ok. ¿Cómo se llama esta pseudociencia otra vez, Agus? Frenología. Frenología. Entonces lo que hacían era, sí, ¿no? Medir cráneos. Un montón de gente lo hace y lo ha hecho eso para describir un montón de cosas. De hecho, las especies de homínidos y humanos premodernos y australopithecus y todo eso, que no se claven mucho en todos estos nombres, pero se describían un montón por medio del tamaño de su cráneo, ¿no? Y su capacidad craneal. Así es como empezaban a distinguir especies y decían, bueno, no está seguro, vino después porque el tamaño de su cráneo es más grande. Aunque acá tienen que saber que el cráneo de los neandertales es más grande que los humanos. Órale. Y que además eso de los cráneos, inclusive con el tema del holocausto y los judíos, también los medían y tenían significados de que pues no eran de raza pura porque su cráneo no medía X o Y medida, ¿no? Eso está loquísimo. Sí, exactamente, o sea, y bueno, sí quiero aclarar que son dos cosas separadas, ¿no? O sea, una es medir las cosas, que está bien, o sea, sí nos ayuda a muchas cosas como en una línea del tiempo evolutiva y estas cosas, pero sí, o sea, el problema es justo añadirle la parte moral, decir, pues es que no eres puro, o eres tonto, o vas a hacer tal cosa, aunque seas una palomita santa, ¿no? Entonces, pues justo en esa época se confundían estas dos cosas, y entonces una medición significaba algo sobre tu actitud o sobre tus costumbres morales o no. Y junto con eso también, o bueno, más bien a partir de eso, es que los europeos, la ciencia europea empieza a medir los cráneos europeos, y conforme empieza o continúa toda esta colonización y estudio de otras culturas por parte de las potencias europeas, pues empiezan a decir, bueno, pues es que claramente se ve un progreso, ¿no? Y nosotros somos los que tienen más progreso, y estamos en la parte alta de esta cadena del ser, y las demás culturas, dependiendo de su línea de progreso, van a estar más abajo, y eso se ve correlacionado, que claramente no es una causa, pero está correlacionado con las formas de los cerebros, o del cráneo, perdón. Y eso es lo que decía la ciencia de ese momento. Entonces, pues justo cuando se encuentran estos restos y empiezan a ver que el cráneo es muy diferente, pues dicen, pues claramente, no, o sea, estas dos personas, Johan y Hermann, Hermann, que es el que hace el análisis de los huesos, pues dice, pues sí son claramente humanos, ¿no? No se tiene tanto en eso, pero dice, pues parece más de razas negras, de malayos, se parecen a ciertos salvajes, en algunas cosas sobrepasan a los salvajes que ya conocemos, y en otras cosas son muy idénticos, y él propone que es una raza extinta de europeos, que pues como lo encuentran allí en Alemania, son europeos, pero que ya están extintos y no queda ninguno. Ahí ya me confundí un poquito, Agus. O sea, cuando dices que eran características que sobrepasaban, o sea, ¿nos seguimos refiriendo a características físicas que medían? ¿O aquí ya están hablando de otras cosas? Justo está prácticamente falta de frente, ¿no? Que el cráneo neandertal es como una curva muy continua, no tiene esta como elevación que tenemos nosotros. Y el puente de las cejas, que sale mucho del cráneo, no es muy protruyente.
no se encuentra en ningún humano vivo hasta el momento. Entonces decía, va más allá de lo que conocemos, pero hay otras partes que caen dentro del promedio de otras razas que se habían analizado hasta ese momento. Entonces dice, pues si es humano, nada más está en esta escala de progreso, pues está muy abajo en la escala, ¿no? Junto con otras razas actuales. Hablaban mucho, pues justo Inglaterra estaba colonizando Australia, entonces decía, pues parecido a los aborígenes australianos, que están ahí haciendo fuego en las planicies australianas. Ok. ¿Cómo vas, Paloma? Bien, mi cabeza está girando mucho, estoy pensando, pero oye, Agus, entonces, o sea, bueno, dices que lo catalogaron como una raza extinta de Alemania, ¿no? Así, tal cual. Uh-huh. De Europa. Pero entonces, ¿en qué momento dijeron este Neandertal es bruto y es y no, pues sí, es todo lo que pensamos, ¿no? Es tosco, no pinta, no hace nada más anda ahí como burro, ¿qué onda? Pues sí, bueno, justamente en esta cadena de progreso, ¿no? Que hablan los europeos, en los que ellos estaban hasta arriba, el poner a estos restos junto con el de otras razas que indican ellos ya sé que esto es puro audio, pero estoy haciendo comillas cuando digo razas. Sí. Eso es algo importante de mencionar. Recuerden que biológicamente no existen razas humanas, pero bueno, en esa época sí se hablaba, decían estas razas de aborígenes, de personas en menor progreso, lo cual también era una falacia, pues claramente si tenían las características biológicas, ahí es donde entra la frenología, pues deben de tener las mismas características de pensamiento y las mismas características morales, es decir, lejos del cristianismo y otras cuestiones de la Europa de esos momentos. Entonces se hacía esta inferencia de esa manera, diciendo pues claramente eran torpes, eran tenían poco progreso, eran tontos. Y recuerden, o sea, cuando se descubre estos restos y se publica el artículo en 1857, publican sus descubrimientos, pues todavía faltaban 2 años para que Darwin publicara El origen de las especies. Entonces ni siquiera estaba tan claro esta parte evolutiva que se discutió todos los años posteriores. Y de hecho después, publicaron en alemán primero y casi nadie los leyó, pero por suerte alguien los tradujo al inglés. Y entonces llegó el análisis a las manos de Thomas Huxley, que era quien para ese entonces ya había leído a Darwin y era fan de Darwin, y se le conoció como el Bulldog de Darwin porque lo defendía a capa y espada y era el mayor fan de la nueva teoría de la evolución, bueno, de la selección natural. Y sigue diciendo que sí es humano, pero es el cráneo humano más parecido a un simio que se había encontrado hasta ese momento. Y bueno, sigue diciendo que probablemente no tenían un concepto de moral, que no eran atractivos, que un montón de cosas. Y después llega otro inglés que es William King y dice que él sí los ve como algo lejanísimo. Dice, esto está mucho más lejos que cualquier otro salvaje. Esto es otra especie por completo y él es el que nombra al Homo neanderthalensis en 1863. Y justo dice que ese grupo de neandertales estaban caracterizados por la oscuridad, un poco hablando tanto de su intelecto como de su moral. Órale, ¿no? Muy filosófica eso. Sí. ¿No? Sí, pero justo abonando a que todo esto iba pues hacia abajo en la cadena del progreso, ¿no? Entonces, bueno, se empiezan a hacer un montón de análisis. Y aunque están discutiendo entre que si es humano o es otra especie, no sé qué, todos coinciden en que eran feos, eran torpes, su moral era nula, que se podían matar entre ellos y comer entre ellos y vivir en el salvajismo más oscuro del que se podrían imaginar. Y bueno, otra cosa que coinciden es que están extintos en Europa. Y esto es muy importante porque dicen, bueno, pues es que la extinción, así como ya nos está hablando Darwin de la extinción de distintas cosas y de la evolución, pues es algo que pasa, es parte de la vida. Y entonces el colonialismo europeo le dice, bueno, pues si nosotros los humanos de ahora éramos mejor que los neandertales y los extinguimos,
pues está bien, o sea, es lo que estamos haciendo con las colonias, es parte de lo que pasa naturalmente y si exterminamos a cualquier población de las colonias en las que estamos, no pasa nada, ¿no? Porque es la cadena del progreso. Ay,